¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos el inicio de un nuevo manga que está realmente increíble y tiene por nombre La Noche del Goblin. La historia comienza en las afueras de un colegio donde podemos ver que ya era bastante tarde, prácticamente la hora en la que salían los estudiantes. Observamos a una linda chica la cual se encontraba sorprendida preguntándole a un chico que si acaso lo que estaba diciendo era en serio. Y resultó ser que el chico un poco dudoso le mencionaba a la chica que a él le gustaba bastante. Bastante sonrojado y apenado por lo que estaba a punto de hacer, el chico comenzó a mencionarle a su compañera de clase colocándose la mano en el pecho que desde el momento en el que la vio y hasta ahora conforme se habían vuelto más cercanos a él le había gustado, llamando a la chica por su nombre, Dayeon. La chica al escuchar esto inmediatamente se encontraba pensando en lo que acababa de escuchar de su compañero, dejando al chico completamente sorprendido ante lo que dirá. Inmediatamente este chico, bajando su cabeza al darse cuenta de que iba a ser rechazado, procedió a disculparse con la chica y mientras tartamudeaba un poco le mencionaba que debería de haber sido problemático para alguien como ella que una persona que no le gustara terminara declarándosele. Su compañera de clase al observar esto inmediatamente se encontraba sorprendida. Alarmándose ante lo que escuchaba, la chica le mencionaba al gordito que qué quería decir con que no le gustaba, mencionándole inmediatamente que no se trataba de nada como eso. La chica, mientras detallaba al gordito de pies a cabeza, procedía a llamarlo por su nombre, Siwoo, y le mencionaba que él era realmente amable, y que él solía decir cosas realmente lindas y graciosas, entonces ¿por qué creía que no le iba a gustar? Pero, y mientras observamos el reflejo de ambos chicos, la chica le mencionaba que aún así sobre eso ella... Luego de esto nos encontramos en la parte exterior del colegio donde vemos como muchos estudiantes que ya habían terminado sus clases se encontraban divirtiéndose y algunos que otros esperando a sus compañeros. Es entonces que nos fijamos en uno de los chicos el cual yacía recostado sobre uno de los soportes de los aros de básquet. En ese momento el chico procedió a darse cuenta de algo y mientras observaba a una persona le preguntaba a este último cómo le había, pero inmediatamente guarda silencio. Inmediatamente nos damos cuenta que se encontraba hablándole al gordito y mientras observaba cómo este venía procedió a mencionar que suponía que preguntar cómo le había ido no debería de ser la pregunta importante. Mientras colocaba su mano en el hombro de su compañero le mencionaba que bueno, eso era algo para lo cual ya se encontraba suficientemente preparado, preguntándole si acaso era mentira. Mientras observamos cómo el gordito dejaba salir algunas lágrimas de sus ojos. F por este soldado caído, chicos. Mirando hacia el frente, el gordito procedió a mencionar que ella le había dicho que quería enfocarse en sus estudios. Su compañero entonces, desviando la mirada y un poco avergonzado, procedió a mencionar que esa chica debería de haber colocado por lo menos una excusa más creíble, y susurrando pasó a mencionar que a esta última ni siquiera le estaba yendo bien en la escuela. Mientras continuaba deprimido, el chico procedió a mencionar que ¿por qué solo le pasaban esas cosas a él? Inmediatamente observamos como un balón de fútbol se dirigía hacia donde se encontraban estos últimos pero a una gran velocidad. En un instante y de un momento a otro sin que su compañero se diera cuenta, observamos como el gordito había detenido con su mano limpia el balón de fútbol y sin siquiera estar observándolo. Su compañero a su lado no se podía creer lo que acababa de observar. Mientras que a la distancia uno de los chicos que se encontraba jugando con el balón procedía a disculparse con estos últimos y corriendo hacia donde se encontraban ellos les preguntaba si acaso se encontraban bien. Furioso mientras sostenía el balón en su mano, el prota procedió a preguntarse el por qué se veía de esa forma, mientras que su compañero no dejaba de estar sorprendido por lo que acababa de hacer el prota. Y la verdad, chicos, yo no conozco mucho de fútbol, pero tengo una cosa clara, y es que los gorditos siempre van a ser los mejores porteros. Continuando con la narración, observamos al compañero del prota que se mencionaba un poco apenado que incluso para él era definitivamente uno de los mayores misterios de la vida, refiriéndose a la condición del prota. Su compañero continuó mencionándole que no era que odiase los deportes, mostrándonos cómo el prota era bueno incluso jugando básquetbol, mientras continuaba diciendo que no era que el prota tampoco fuese malo en los deportes. Y aparte del hecho de que el prota cuenta cada una y hasta la más pequeña de las calorías en todas y cada una de sus comidas. Y aparte de esto, si acaso las personas que también hiciesen dieta hiciesen por lo menos la mitad de lo que hace el prota, entonces en ese mundo no existiría nadie con obesidad. Y con esto que nos dejan ver del gordito prácticamente nos dan a entender que lo que posee el prota es algo hereditario. Mientras se encontraban saliendo por el portón principal de la escuela, su compañero le preguntaba al prota si acaso había ido alguna vez al hospital, a lo que este último le mencionaba que había ido ahí muchas veces. Su compañero, volteando a verlo, le preguntaba si acaso le habían dado alguna respuesta positiva. El prota entonces, mientras sonreía y exhalaba, le mencionaba a su compañero que no perdía peso haga lo que haga, y que entonces era un 99.99% seguro de que eso se debiese a su genética. Más tarde de eso vemos el exterior de un edificio residencial, para luego de esto observar cómo el prota había llegado a su casa. Pensando acerca de lo que había hablado con su compañero, el prota mirando una foto procedió a mencionar que si acaso la genética, y tomando la foto de sus padres en sus manos, el prota se mencionaba que se preguntaba que si acaso la genética realmente sería así de buena, pues incluso si fuese así de injusto sería capaz de rendirse sin tener ninguna emoción presente. Y mientras observamos una foto del prota con su madre, este comienza a relatarnos que tanto antes como ahora su madre siempre ha sido considerada y ha sido vista como una belleza, como si fuese natural para ella que se lo estuviesen diciendo todo el tiempo. Aparte de este hecho, él nunca había visto a su padre
padre directamente. Sosteniendo la foto donde este se encontraba, el prota se mencionaba que aún así había escuchado muchas cosas sobre él, como el hecho de que su padre fue un famoso atleta que practicaba un arte marcial que tiene por nombre Sereum, y es un estilo de lucha plegada coreana y un deporte tradicional que había comenzado por allá en el siglo IV. Y aunque su padre haya tenido una carrera corta como atleta, su récord y su fuerza fueron simplemente abrumadoras, mostrándonos así como este había ganado muchos premios y reconocimientos. En ese momento el prota se acercó a una mesa y observó una carta que le había dejado su madre sobre un plato de ensalada, donde ésta le había mencionado que tenía que mantenerse fuerte, haciéndole ver también que hacer dieta era bueno, pero se veía mejor cuando se encontraba sano. El prota inevitablemente no pudo evitar pensar que tenía que olvidarse de estar en sobrepeso, pues su mamá había dicho que su papá tenía un tipo de cuerpo que con solo respirar ganaba músculos. Exhalando el prota se mencionaba que realmente todo eso lo hacía enojar bastante. Momentos después observamos cómo el prota había llegado a una repisa y se encontraba pensando que si acaso debería de hacerlo, observando un paquete que se encontraba a su izquierda. Mientras el prota se encontraba prendiendo la estufa se mencionaba que cuál dieta, ya que esta ni siquiera estaba funcionando. Observamos entonces que al lado de la estufa el prota había puesto una gran cantidad de productos que se preparaba para utilizar, mientras se preguntaba que ahora mismo cuántos años de esfuerzo inútiles se había dado. Furioso consigo mismo mientras lo observamos que se encontraba abriendo lo que parece ser en principio una bolsa de ramen, el prota se mencionaba que en lugar de estresarse más y más sin ningún tipo de razón preferiría comer hasta hartarse. Pero en ese momento el prota se percata de algo y se queda en silencio observando el paquete de papas mientras comenzaba a insultarse y a maldecirse. Y es momento después de eso que observamos que el prota se encontraba comiendo lo que parecía ser la ensalada que su madre le había preparado. Pese a todo vemos que el prota tiene bastante fuerza de voluntad por no dejar de hacer las cosas que tanto ha querido hacer para bajar de peso. Horas más tarde, cuando el sol ya se encontraba prácticamente puesto, el prota había decidido salir a correr un rato para así quemar algunas calorías. El asistente de voz del GPS de su celular que poseía en su hombro izquierdo inmediatamente procedió a mencionarle que había recorrido una distancia de 4 kilómetros. Y mientras observamos al prota correr, el GPS seguía mencionándole que el ritmo era superior al del récord promedio. El prota seguía enfrascado en sus pensamientos recordando cómo su compañera de clase lo había rechazado. Esto le había dado mucha más fuerza para seguir corriendo, mientras se mencionaba que jamás se iba a rendir. Luego de eso, observamos cómo el prota se encontraba realmente exhausto luego de que la noche haya caído por completo, y el GPS procedió a mencionarle que había recorrido una distancia de 15.4 kilómetros y que había roto su récord personal. Levantándose y tomando aliento, el prota se mencionaba que sin querer había corrido más de lo esperado. Mirando hacia el frente, el prota se preguntaba que si acaso en ese sitio siempre había habido un lugar como ese, pues era la primera vez que se encontraba observándolo. Mientras intentaba tomar su celular, el prota se mencionaba que bueno, si abría la aplicación de mapa entonces podría mostrarle dónde se encontraba exactamente. Pero antes de que el prota pudiese hacer algo, una voz de un hombre misterioso que se encontraba sentado sobre el puente le mencionaba que era bastante ágil con sus pies, y que era algo así como si 10.000 cerdos subieran, pero inmediatamente interrumpe sus palabras. Al ver más de cerca a este extraño hombre, procedió a mencionarle al prota que aún así suponía que no podía ocultar más su sangre. Inmediatamente el anciano procedió a pegar un fuerte salto del puente para terminar aterrizando a pocos metros de donde se encontraba el prota, dejando a nuestro chico realmente sorprendido. Impactado con lo que acababa de mirar, el prota se mencionaba que solamente de ver eso estaba completamente seguro de que eran 5 o 6 metros de altura. Incrédulo pasó a preguntarle al anciano que si acaso se encontraba bien. Este último delante del prota procedió a mencionarle que no había nada que temer, pues no se encontraba ahí para cazarlo. Es entonces donde este señor procede a presentarse con el prota por el nombre del abuelo hombre del saco, que en Corea se utiliza esta fábula para asustar a los niños cuando no quieren comer sus verduras y cosas similares. Para nosotros en Latinoamérica sería algo así como el ropavejero. Este anciano, emanando una energía morada por todo su cuerpo, le mencionaba al prota que tenía un rol como juez, y que era el responsable de la supervisión de los monstruos de esa península. Sorprendido, el prota le preguntaba al anciano que a qué se refería, pues no podía comprender del todo a qué se estaba refiriendo. Abriendo un poco sus ojos, el anciano procedió a mencionarle al prota que observándolo de frente parecía que no sabía nada en lo absoluto. Pero es entonces que el anciano, abriendo su saco, le mencionaba al prota que bueno, eso estaba bien, ya que no necesitaban hablar mucho después de todo. Y mientras el saco del anciano comenzaba a tragarse al prota, este le mencionaba que tenía que acompañarlo. Es entonces que el prota se había alarmado por lo que estaba sucediendo, pero de un momento a otro vemos como el saco del anciano había envuelto completamente al prota y lo había engullido dentro de él. En su interior observamos como el prota se encontraba completamente recluido y que no se podía mover en lo más mínimo, mientras que un poco furioso se preguntaba qué era todo eso. Más tarde, después de eso, vemos como el saco se termina abriendo y el prota terminó cayendo en el suelo, y el anciano inmediatamente procedió a retirar su saco de encima del chico. Levantándose con algo de dolor en la cabeza, el prota se preguntaba qué demonios, pero inmediatamente al aclarar su vista procedió a percatarse de algo
algo que estaba sucediendo justo delante de él. Pues incrédulo por las imágenes que estaba observando, el prota primeramente se percató que habían dos lunas sobre el cielo y que no se encontraban en la Tierra por lo más mínimo, ya que la tipografía del sitio era completamente extraña. Solamente un edificio era reconocible y era un edificio ambientado en la época media de Japón o China. En ese momento el anciano procedió a darle la bienvenida al prota hacia el mundo de los monstruos, dejando al chico completamente en shock. Con una expresión seria, el anciano procedió a mencionarle al prota que tenía que mirar de izquierda a derecha y comprobarlo con sus propios ojos. Y mientras observamos a la distancia nos damos cuenta que el prota se encontraba en el medio de un gran grupo de criaturas bastante deformes y monstruosas, a lo que el anciano le preguntaba que si acaso lo podía ver, pues todos los que se encontraban reunidos en ese sitio son habitantes del mundo de los monstruos. El prota, al observar la cantidad de monstruos que se encontraban a su alrededor, no pudo hacer más que quedarse en silencio observando todo lo que estaba sucediendo. El anciano le mencionaba al prota que en otros tiempos esos seres eran temidos por los humanos e incluso les servían como si de dioses se trataran. Pero ahora mismo todos estos seres son considerados como simples supersticiones y fantasmas. Es por esto que una vez cada 666 años hay un gran festival, celebrado para elegir al rey de los monstruos, y que incluso en la península coreana cada miembro de las familias de monstruos existentes en todo el mundo deberían de participar. El prota no hacía más que escuchar lo que estaba diciendo el anciano sin mencionar ni una sola palabra. El anciano continuó mencionándole al prota que hace 666 años atrás, un monstruo se había alzado por encima de todos ellos como su rey. Esto mientras observamos a dicho monstruo sobre una pila de cadáveres de criaturas monstruosas. El anciano entonces continuó añadiendo que como ya se había pasado el tiempo, pero en ese instante el prota le gritaba que tenía que esperar un momento. Inmediatamente el chico le mencionaba al anciano que ya lo había entendido claramente, pero ¿por qué diablos se encontraba él en ese sitio? El anciano, observando al prota fijamente, le mencionaba que si acaso ya no se lo había mencionado antes, llamándolo pequeño, y pasó a mencionarle a recordarle nuevamente que cada tribu de monstruos debería de presentar al menos uno como su candidato. El anciano entonces le mencionó algo al prota que le dejó la sangre helada, pues pasó a llamarlo como el único heredero de la sangre goblin colectivamente entre ambos mundos, el mundo de los monstruos y el de los humanos. Continuó añadiendo que bueno, incluso si ese es el caso, probablemente era un goblin de cuarta o quinta generación, aún así solamente estaba un poco mezclado. El prota entonces, tartamudeando, procedió a disculparse con el anciano pues quería hablar nuevamente, mientras el prota le comentaba al anciano que al parecer era una especie de malentendido. Detrás de este bastante lejos podemos observar como una figura se había alzado por el aire. Inmediatamente el prota se percató de esto, y mientras observamos hacia el cielo podemos ver que la figura de un humanoide se procedía a levantar por el aire y estaba a punto de aterrizar sobre el chico. Rápidamente el prota se mueve del sitio y terminamos observando así como la criatura terminó cayendo a pocos metros de donde se encontraba el prota, generando una gran destrucción en el suelo. Una voz le mencionaba al prota que para ver si era completamente inútil o no tendría que ponerlo a prueba por lo menos una vez. Vemos entonces que era un monstruo realmente musculoso con una boca bastante grande que cubría la mayor parte de su cara. El monstruo entonces procedió a mencionarle al anciano que si acaso tenía que probar si realmente el chico era real o no. El anciano entonces procedió a mencionarle al monstruo que si ganaba entonces se lo podía comer. Esto causó que el monstruo inmediatamente colocara una expresión de felicidad y satisfacción ante lo que estaba escuchando, y se nos presenta este monstruo como el goblin de boca gigante. Ok, lo que mencioné anteriormente creo que fue un pequeño error de traducción, así que vamos a considerar que el prota no es el único goblin que existe, o posiblemente sea el único goblin que exista cruzado con humanos, pero todavía estamos comenzando la historia así que no saquemos conclusiones. El monstruo entonces, mientras se dirigía hacia el prota, procedía a mencionar que eso estaba bien, y que esa era una buena oportunidad que no podía desaprovechar, pues tendría el privilegio de comerse un humano por primera vez luego de 666 años. Al escuchar todo esto, el prota no hizo más que confundirse y al mismo tiempo alarmarse. Pero no tenía tiempo de pensar en nada más, pues observamos cómo el monstruo se encontraba corriendo en dirección hacia el chico. Y antes de que pudiese siquiera reaccionar, vemos cómo el monstruo le proporciona una fuerte patada en el estómago al prota. Patada que lo hace rebotar contra el suelo una gran cantidad de veces para luego terminar estampándose unos pocos metros después, generándose una pequeña grieta en la parte del suelo donde había aterrizado el prota al final. El anciano, observando la pelea, procedió a mencionarle al prota que incluso se había heredado la sangre de los goblins, el derecho del festival no podía ser entregado simplemente a un humano ordinario, mientras observamos cómo el prota se encontraba temblando en el suelo. El hombre del saco continuó mencionándole al prota que aún así tenía que demostrarle lo que valía. Si quería vivir entonces tenía que pelear. Escuchando esto, el prota intentó levantarse con todas sus fuerzas, pero rápidamente fue atrapado nuevamente por el goblin de boca gigante, el cual con su brazo procedió a abanicar con el prota para luego terminar estampándolo nuevamente contra el suelo con todas sus fuerzas. Vemos como el prota había sufrido un gran impacto debido al ataque que recientemente había sufrido por parte del monstruo. Observando al chico en el suelo, el goblin de boca gigante le preguntaba al prota que si acaso no era mucho más débil de lo que aparentaba, pero aún así él había pensado que solamente era un pequeño pedazo de carne que valía la pena comerse. Preparándose para darle al prota el golpe final, el monstruo procedía a mencionar que aún así no tenía nada más que perder, mientras que observamos como el prota intentaba cubrirse con su mano del ataque de la criatura
criatura. Es entonces que el monstruo, mientras procedía a bajar su mano, le mencionaba al prota que ablandar la carne dura también era bastante divertido a su manera, procediendo a lanzar un fuerte zarpazo hacia donde se encontraba el chico. Observamos inmediatamente que en el sitio donde yacía el prota terminó aplastándolo completamente la mano del goblin, y es en ese momento que el anciano procede a cerrar sus ojos pues ya se había esperado el triste y trágico final del prota. El goblin de boca gigante inmediatamente volvió a hacer muchísima más presión en el sitio donde se encontraba el prota, pero al observar luego de que el polvo se disipara de su mano, este último se preguntaba dónde había ido. En ese momento proceden a mencionarnos un relato, donde se nos dice que desde tiempos antiguos y mientras observamos cómo el prota levantaba la mano del monstruo, el relato continuaba mencionando que las habilidades que poseían los goblins eran la definición exacta de infinito. El anciano, al observar lo que estaba haciendo el prota, inmediatamente se sorprendió de lo que estaba viendo. La historia continuaba mencionándonos que cuando todo estaba dicho y hecho, la mayor habilidad y arma representativa de estas criaturas era la siguiente. En ese momento observamos cómo el prota se encontraba levantando la mano del goblin y pasamos a ver sus brazos para ver su cuerpo completo, pasando así de ser un simple gordito pachonchito a convertirse en un personaje bastante badass y mamado. No lo muestran, pero ya con este banner estamos más que seguros de que eso es lo que va a pasar. El relato nos procede a mencionar que la habilidad característica de los goblins era el juego, que tanto disfrutaban y anhelaban. Observamos entonces al monstruo de la boca gigante, el cual se encontraba un poco sorprendido, mientras que el relato continuaba diciendo que si era un goblin tenía el talento donde su cuerpo se encontraba impregnado. Mientras vemos el prota que se encontraba completamente fuera de sí, el relato seguía mencionándonos que estos venían impregnados con instinto que ni siquiera habían sido enseñado por alguien más. Rápidamente vemos como el prota afirma su centro de apoyo para luego proceder a intentar mover al goblin gigantesco. Inmediatamente el prota procede a gritar una habilidad que tiene por nombre la caída o la rodada del goblin, mientras observamos como en el aire el monstruo, que era unas 5 o 6 veces más grande que el prota, se encontraba levantándose por encima de su cabeza. La habilidad culminó con el prota gritando vuelta de montañas mientras estampaba a su enemigo contra el suelo. Vemos entonces cómo el prota había estampado a su oponente con mucha fuerza en el suelo, levantándose una gran cantidad de nubes de polvo. Y momentos después, mientras observamos cómo el polvo comenzaba a disiparse, observamos que el monstruo gigantesco yacía en el suelo mientras que el prota se encontraba de pie. Nos dan en este momento la información del prota, Choi Si-woo, de 17 años, especie humano, mientras observamos cómo la cara del prota se encontraba botando sangre por todos sus orificios. Luego se nos muestra nuevamente la información del prota, donde se corrige esta última en la parte de especie, pasando de ser humano a mitad goblin. Al mismo tiempo que se nos deja ver un espléndido y majestuoso banner del prota que ahora está mamadísimo, hijo de tu... Y se nos menciona en ese preciso instante que su despertar estaba completado. Después de esto nos encontramos en las afueras de una tienda de conveniencia mientras que alguien pasaba a preguntar que qué había pasado después de eso. Y resultó ser que el prota le había contado todo lo que había sucedido a su amigo. En ese momento procedió a exhalar sacándose el jugo de la boca y le preguntaba a su amigo que si acaso quería algo más después de eso, añadiendo que eso había sido todo lo que había soñado. Mientras el prota tenía vagos recuerdos de lo que había pasado la noche anterior, su amigo le preguntaba que si acaso había sido en serio, pues qué clase de absurdo sueño era ese. Continuó mencionando mientras comía una banderilla que bueno, aún así después de escuchar eso parecía que había sido un sueño bastante divertido, ya que al final había terminado ganando. El prota entonces le mencionaba a su amigo que no hubo nada de divertido en eso, pues había sido golpeado todo el tiempo y solamente se las pudo arreglar volteándolo una sola vez. Su amigo entonces, que estaba a punto de comer su banderilla, le mencionaba al prota que era muy extraño que haya sido golpeado en uno de sus sueños, y preguntaba que si acaso las personas no hacían cosas que conocieran usualmente en sus sueños. El amigo del prota, observándolo de reojo, le preguntaba que si acaso antes le había dicho que nunca había practicado lucha libre y que constantemente había realizado boxeo o lo había practicado para así perder peso. Con la mirada perdida, el prota le respondía a su compañero que para él era completamente raro, pues ese sueño se sintió realmente vívido, como si supiese exactamente lo que se encontraba haciendo desde el inicio. El prota continuó mencionando que sentía que si lo hacía ahora mismo sería capaz de hacerlo. Su amigo, mientras se burlaba un poco del prota, le preguntaba que si acaso no se estaba dejando llevar demasiado por eso, a lo que el prota, un poco furioso, le respondía que eso no era lo que estaba tratando de decir. Mientras exhalaba y apretaba su cajita de jugo, el prota procedió a exclamar que como sea, se preguntaba si acaso todo eso había sucedido debido a que había estado bajo mucho estrés últimamente. Observando sus manos, el prota se mencionaba que si acaso había estado demasiado obsesionado con bajar de peso, que incluso en uno de sus sueños su cuerpo había bajado de peso y se había vuelto musculoso así de repente. El prota entonces continúa recordando lo que había sucedido luego de haber derrotado a su primer enemigo. Mientras se veía su cuerpo, se preguntaba si acaso lo había hecho así de repente, quedándose inmediatamente completamente sorprendido. Y en ese instante alguien le hablaba al prota, preguntándole si acaso había vuelto a sus sentidos. Resultó ser el hombre del saco que se venía acercando hacia donde se encontraba el prota, acompañado de una hermosa chica. Mientras se rascaba la barba, el anciano mencionaba que asumía que había despertado después de un tiempo, ya que se había quedado dormido estando de pie. Mirando hacia todos lados sorprendido, el prota se preguntaba que si acaso no era un sueño, preguntándose si acaso el sueño realmente había sido el estar en la tienda de conveniencia con su amigo.
Inmediatamente mirando hacia su derecha, el prota procede a percatarse de algo, y era el monstruo de la boca gigantesca, el cual yacía inconsciente o muerto. Todavía no se nos aclara esto junto al prota. De forma inmediata, el chico pega un fuerte grito y cae sentado sobre su trasero justo al lado de la criatura. Empezando a entrar en confusión, el prota se preguntaba que si acaso no había sido un sueño y que si entonces esos monstruos o lo que fueran que sean todos ellos eran reales. El monstruo con el que él había peleado realmente era bastante grande y con su cuerpo de débil y pequeño humano. Se preguntó entonces inmediatamente que si acaso en algún momento podría volver a su casa. Observando a la chica que venía detrás del anciano, este último procedió a mencionar que así es, y entonces ¿qué iba a hacer ahora? Exhalando, la chica procede a mencionar que, siendo honesta, estaba un poco decepcionada, pues era la primera vez viendo a un mitad humano, pero ahora que lo había visto en persona era bastante estúpido y patético. La mujer entonces, observando fijamente al prota, procedió a preguntar si acaso esa cosa realmente tenía sangre de goblin. Es entonces que el anciano toma la palabra y le menciona que ella también había visto la pelea de antes. Exhalando, la chica entonces mencionaba que un oponente era un oponente después de todo, pero eso ni siquiera se compara a un pequeño monstruo, ya que no podía utilizar ningún tipo de magia sorprendente y todo lo que hizo fue mostrar pura fuerza bruta, refiriéndose al monstruo de la boca gigantesca que yacía en el suelo inconsciente o muerto. La chica continuó mencionando que pensar que estaba batallando contra algo así y se sentía orgulloso por su victoria. En ese momento son interrumpidos por el prota a la distancia que se encontraba observándolos. El chico entonces procede a hablar mencionando que si acaso la evaluación había terminado ya, preguntando si entonces por favor lo dejaban ir a su hogar inmediatamente. En un instante el hombre del saco terminó apareciendo delante del prota mientras le mencionaba que así era, y que había sido admirable todo su desempeño. Continuó añadiendo que había hecho su juicio mientras el prota se encontraba medio dormido, así que tenían que hacerlo una vez más. Los monstruos que se encontraban cerca observando todo eso comenzaron a hablar entre sí, mencionando que no esperaban que algo así como eso sucediera, ya que fue capaz de tumbar al bastardo de Kangdo. Otro se preguntaba si acaso ese chico realmente se encontraba ocultando su fuerza, pues no parecía ser el caso después de todo. Otro exclamó que al parecer después de todo sí poseía sangre de goblin dentro de él. Otro de los monstruos procedió a mencionar que había pasado un tiempo desde la última vez que vio a un medio goblin. Vemos que todo esto había sucedido cuando el prota se encontraba inconsciente y estaba soñando que se encontraba en una tienda de conveniencia con su amigo. El anciano entonces procedió a observarlo y se había percatado de todo lo que estaba sucediendo. De forma inmediata con su bastón terminó golpeando el suelo con mucha fuerza mientras mencionaba que él, como el juez peninsular de los monstruos, el hombre del saco le daba la evaluación al prota de prometedor. Y con los cientos de monstruos reunidos ahí como testigos, al estar de pie justo en ese mismo sitio mientras observamos cómo el anciano señalaba al prota con su bastón, y mientras observamos que el prota todavía seguía inconsciente para ese momento, el anciano mencionaba que declaraba a Choi Si-wook no como humano sino como un monstruo. Si no había objeciones, entonces todos deberían de retirarse de manera inmediata y esparcir las noticias sobre el suceso que había acontecido ahí por todo Busan. Es entonces que mientras vemos una figura misteriosa, la voz de una persona que no se nos describe quién es, procede a mencionar que para toparse inesperadamente con un goblin, había que pasar por todo tipo de cosas, por lo cual estaba seguro de que ese festival iba a ser bastante interesante esa vez. Entonces, de regreso en el presente, el anciano observando al prota le mencionaba que como monstruo, ahora su nombre sería añadido al registro de monstruos. Y es así de esa forma que ahora nadie sería capaz de capturarlo o hacerle daño a menos de que tenga una razón válida para hacerlo. El prota entonces, entendiendo lo que estaba diciendo el anciano, procedió a mencionarle que todo eso era bueno, pero debería de regresar a casa de manera inmediata. Mientras que a sus adentros se preguntaba que qué pasaba si no había una razón válida para eso entonces. La mujer que acompañaba al anciano procedió a mencionar que todo eso era frustrante. Exhalando le mencionaba al prota que si acaso estaba pretendiendo ser un idiota o realmente lo era. Le preguntó al prota que si acaso no había escuchado lo que le estaba mencionando el anciano, pues ahora mismo era un monstruo. Y mientras cruzaba sus brazos le mencionaba al prota que a menos de que consiga el reconocimiento por su habilidad para ocultarse completamente y ocultar su identidad entre los humanos, un monstruo que no haya alcanzado los 500 años de edad no puede aventurarse al reino humano. Esto último dejó al prota completamente sorprendido, que mientras observaba al anciano y a la mujer procedía a mencionar que no era alguien que había causado problemas, ya que jamás había golpeado a alguien y había vivido pacíficamente. El anciano en ese momento le mencionaba al prota que bueno, si no lo entendía entonces no tenía más opción. Procediendo de emanar una intensa intención asesina, le mencionaba al prota que no le quedaba más remedio que tener que matarlo. Al sentir esa presión, el prota sentía como todos y cada uno de los músculos de su cuerpo se sentían aplastados, pero momentos después este se sentía mejor y no comprendía lo que había sucedido. Observando un poco más de lejos la situación, nos podemos dar cuenta que el prota había pegado un salto hacia atrás para esquivar al anciano, y al aterrizar nos damos cuenta que el prota se había alejado unos cuantos metros de este mismo anciano. Entonces observamos cómo el anciano procedía a mencionarle al prota que eso era, y que si acaso lo podía entender ahora.
Mientras el prota observaba sus manos, el anciano le mencionaba que tanto como si se considerara humano como si no, su cuerpo ya era el de un monstruo. En ese momento lo único que pensaba el prota era que por una pequeña fracción de segundo sentía como todo su cuerpo se encontraba temblando. El anciano entonces le mencionaba al prota que entre las especies de monstruo, el poder de la especie de los goblins era indudablemente considerada la mejor, pues incluso si están en el estado parecido al de un bebé recién despertado, tu fuerza fácilmente excede la de un humano corriente docenas de veces, y es por esa razón que un cuerpo humano ordinario estaría arruinado si tan solo lo sostenías de forma equivocada, mostrándonos como ejemplo una gran cantidad de maniquíes tirados en el suelo cuando le faltan múltiples piezas. Un poco triste y decepcionado, el prota le mencionaba al anciano que podía entender eso, pero esperar a que tuviese 500 años era completamente ridículo. El anciano entonces le mencionaba al prota que bueno, tan solo tenía que esperar medio año, a lo que el prota le preguntaba si acaso era en serio. El anciano entonces continuó mencionándole al prota que si acaso no le había dicho que el rey de los monstruos sería escogido una vez cada 666 años, y que la restricción de los 500 años había sido una ley impuesta por el actual rey coronado. Pues hace 666 años atrás, antes de todo eso, los monstruos eran completamente libres, y eran libres de entrar y salir del reino humano cuando quisieran. Y ante esto lo máximo que podía hacer un ser humano era huir de ellos despavoridos, y estar completamente asustados de los monstruos cada noche que aparecían. Y mientras observamos cómo el ciempié que estaba a punto de devorar al chico terminó volteando hacia otro lado y algo terminó apareciendo detrás del chico haciendo que éste se alarmara, mostrándonos así lo que parecía ser un troll gigantesco con un garrote. El anciano entonces procedió a mencionar que los humanos también podían confiar en las especies fuertes y amigables con los humanos que vivían entre ellos, y eran estos mismos a los cuales les sentía miedo pero al mismo tiempo mucha adoración. El hombre del saco entonces le continuó mencionando al prota que esa fue la actitud de los humanos hacia ellos hace 666 años, y después de todo eso el recién rey coronado por alguna extraña razón no parecía agradarle del todo ese hecho. Por lo que el día en el que ascendió al trono, el rey había escrito una nueva ley utilizando la sangre de los monstruos que había matado, y a causa de esa restricción se les prohibió completamente herir a los humanos, e incluso rebelarse o acercarse a ellos. Es por esa razón que en la actualidad los humanos ya no les temen, y más bien eran completamente ajenos a su existencia. Simplemente pensaban en ellos como criaturas de fantasías o de ciencia ficción e historias antiguas, pero incluso este tipo de cosas no iban a durar por mucho tiempo. Y en medio año, el actual reinado de 666 años del rey llegaría a su final y él renunciaría, por lo cual la ley que había establecido también sería reescrita. Esto hizo que inmediatamente el prota se alarmara al escuchar lo que estaba diciendo el anciano. Este último continuó hablando mencionando que ese día, una vez que amanezca en el reino de los humanos, sería el momento para que todos los monstruos que habían estado deseando ir al reino humano durante los últimos 600 años terminen apareciendo nuevamente en él. Sería conocida como la Noche de los Monstruos, y todas las criaturas del reino de los monstruos entrarían corriendo al reino humano, y despertarán el miedo olvidado y las reverencias entre los humanos. El prota al escuchar todo esto e imaginarse esas situaciones inmediatamente mostró una expresión de pánico al imaginarse todo lo que los monstruos querían o iban a hacer con los humanos para cuando ese día llegara. El anciano continuó hablando y le mencionaba al prota que durante esos 6 meses o esperaba que eso pasara o aprendía a aprovechar su poder para irse pronto. La decisión de eso se encontraba única y completamente en sus manos. El prota entonces le pregunta al anciano cómo podía aprender a aprovechar su poder, y si lo lograba aprovechar entonces qué pasaría después. El prota le preguntó al anciano qué tan poderoso tenía que ser alguien para ser llamado fuerte entre los monstruos, haciendo esto último que la atención del anciano terminara enfocándose únicamente en el chico. Observando al prota de frente, el anciano le mencionaba que por un momento parecía que tenía la expresión de determinación, preguntándole en qué estaba pensando. El prota entonces se encontraba pensando que qué le pasaría al mundo una vez que los monstruos aparezcan nuevamente. Inmediatamente el prota le respondía al anciano que iba a mantenerlos alejados a todos y cada uno de ellos de la humanidad. Se nos sigue mencionando que para un chico de 17 años era completamente imposible hacer predicciones precisas. Mas sin embargo una cosa era completamente segura, y era que el mundo se iba a volver mucho más peligroso para toda la humanidad, y por lo menos el muchacho debería de ser capaz de poder proteger a aquellos que son preciados para él. El anciano, observando al prota de frente, le mencionaba que bueno, podría no ser necesariamente el caso, ya que la sangre de Goblin que se encuentra corriendo a través de sus venas es extremadamente poderosa. Y mientras que quizás no se pueda comparar una sangre de Goblin pura, si logras aprender cómo utilizar al menos la mitad de sus poderes apropiadamente, no habría ningún tipo de monstruo que se atreva a lastimarlo a él o a sus seres queridos. Cerrando uno de sus ojos, el anciano le mencionaba al prota que aunque la probabilidad de que eso ocurra podría ser baja, nunca debería de ser pasada por alto, ya que si puedes arreglártelas para ganar en el festival
festival y convertirte en el rey de los monstruos podría volver a establecer esa ley una vez más. La chica que se encontraba cerca inmediatamente procedió a tomar la palabra mencionándole al anciano que no tenía que hablar de algo imposible, pues incluso aunque el prota es el equivalente a un monstruo más o menos, alguien como él no tendría la oportunidad de sobrevivir en el festival, preguntándole al anciano que si acaso no lo sabía ya. En ese momento el anciano procede a mencionarle al prota que al parecer no se le había presentado todavía, mencionándole que le iba a presentar a la chica que se encontraba justo detrás de él. Procedió a mencionar que la chica tiene por nombre Seol-Hwa y es una niña al igual que el prota que iba a participar en el festival a nombre de su gente. La chica de manera arrogante le preguntaba al anciano que por qué le decía su nombre, ya que no lo iba a volver a ver de nuevo después de todo. Además no se encontraba en ese sitio para presentarse con alguien como él en primer lugar. La chica entonces comienza a mencionar que había dicho que tomaría la prueba de calificación para entrar en el reino humano, preguntándole si acaso lo había olvidado, y que si no cumplía su palabra entonces creía que bastaría con que ella se enfadara para que las cosas empezaran a resolverse. El anciano en ese momento procede a mencionarle al prota que esa chica estaba en una situación similar a la de él, pues a pesar de ser bastante joven, ella quería entrar en el reino humano, y él seguía posponiendo el tratar con ella porque ya poseía muchos monstruos en sus manos, pero si seguía insistiendo en que la dejara hacer la prueba entonces no tenía más alternativa. Analizando la situación el prota se preguntaba si acaso el anciano no había dicho que los monstruos serían capaces de entrar en el reino humano dentro de los próximos 6 meses. Es entonces que la mujer procede a mencionar que en cualquier lugar debería de echar un vistazo ese día, pues en primer lugar, ¿por qué tenía que tomar esa prueba tonta y absurda? Pues ya sea magia de transformación o fuerza monstruosa, hay incontables monstruos que son más débiles que ella y han estado latentes por los últimos 500 años. El anciano observando a la chica le mencionaba que él era consciente de eso, y por esa misma razón era difícil juzgar apresuradamente sus habilidades, por lo cual para evitar ser expulsado de entre los humanos no sería solamente la habilidad básica, pues debe tener también paciencia y autocontrol. La chica cruzándose de brazos le mencionaba al anciano que entendía lo que intentaba decir, pero aún así ella esperaba que lo que esté diciendo no sean solamente excusas para evitar lidiar con ella. El anciano le mencionó que no tenía que seguir diciendo tonterías, pues no le había llamado aquí si no fuese el caso y no hubiese estado pensándolo, pues con el festival a la vuelta de la esquina y la antigua ley a punto de expirar dentro de 6 meses, ¿por qué iba a querer complacer tus caprichos cuando estoy tan ocupado?, le mencionaba el anciano mientras procedía a retirarse. Mientras seguía caminando y dejaba a ambos chicos atrás, el anciano mencionaba que de todas formas debería de ser una afortunada coincidencia, pues no podría haber mejor oportunidad para ver si podía mezclarse entre los humanos sin causar ningún tipo de problema aparte de ese. Mientras se refería al prota, el anciano le mencionaba que como ya había visto, nuestro protagonista es un humano, y no hay mejor forma de juzgar sus habilidades que esa, a lo que la chica alarmándose un poco le mencionaba al anciano que si acaso podría ser. En ese momento el anciano procede a mencionarle a la chica que le daría hasta el final del mes. Tenía que enseñarle lo básico de ser un monstruo, incluyendo la magia de transformación al prota. Si veía que habían hecho cierta cantidad de progreso después de un mes, consideraría que los dos serían calificados para aventurarse al reino humano nuevamente. Al escuchar esto, inmediatamente el prota se alarma ante las palabras del anciano, pero por otro lado la chica inmediatamente procedió a gritarle que no tenía que decir algo tan ridículo. Señalando al prota con una mirada de insatisfacción, la chica procedía a gritarle al anciano que qué se suponía que le iba a enseñar a alguien como él en tan solo un mes. Continuó añadiendo mientras le gritaba que hubiese sido mejor que le dijera directamente que no podría dárselo después de todo. El anciano mientras se rascaba el mentón procedía a mencionarle a la chica que si acaso eso era lo que ella pensaba, a lo que entonces el anciano siguió añadiendo que tan solo tendría que esperar 6 meses, afirmando así que no hacía daño esperar un poco más. La chica al escuchar eso inmediatamente se impresiona, mientras que el anciano le preguntaba que si acaso de cualquier forma había diferencia por esperar un mes más. El anciano mirándola fijamente le mencionaba que o se rendía en ese sitio o decidía enseñarle. Todo dependía únicamente de ella. Mientras lanzaba su saco al aire y momentos después vemos como el saco se termina abriendo en la posición donde se encontraba el anciano, envolviendo completamente el cuerpo del anciano. Este último mirando fijamente a la chica procedió a mencionarle que personalmente creía que era bastante posible. Y es entonces que vemos como el saco en el aire comenzaba a encogerse lentamente para luego emanar una brillante luz morada y terminar desapareciendo en el aire ante la presencia de los chicos que incrédulos se quedaban observándolo. La muchacha entonces con la mirada perdida le mencionaba al prota que ella sabía que esa era una pregunta inútil, pero quería preguntárselo de todas formas. La chica entonces procede a preguntarle al prota que si acaso él sabía lo que era la fuerza monstruosa, a lo que este último procedía a mencionar que no lo sabía. En ese momento la chica procede a chasquear mientras le mencionaba al prota que ya veía, entonces no tenía más opción, dejando al prota completamente sorprendido. Justo detrás de nuestro prota se nos revela porque este último se había sorprendido, pues el monstruo con el que acababa de pelear terminó levantándose, mientras la chica que se encontraba observándolo le preguntaba que qué pasaba con su expresión. El monstruo de la boca gigante señalando a la chica procede a llamarla pequeña zorra, mientras le mencionaba que ese pequeño humano era de él. Continuó preguntando que a dónde se había ido el anciano, mientras que el prota se encontraba sorprendido mostrándolo. Siguió añadiendo que la pelea no se había terminado aún.
En ese momento la chica voltea a ver al monstruo y le mencionaba que realmente era pegado, y que por seres inferiores como él los monstruos son insultados por los seres humanos, haciendo que el monstruo inmediatamente se alarmara al escuchar lo que había dicho la chica. Mientras su mano temblaba un poco, el monstruo procede a lanzarla rápidamente para atrapar a la chica mientras la llamaba maldita perra. Mientras observamos la cara de sorpresa del prota, se nos menciona que a diferencia de los seres humanos donde no hay superioridad entre razas, para los monstruos hay una clara diferencia y significativa en términos de especie y linaje, mientras observamos cómo los ojos de la chica comenzaban a cambiar de color. Se nos sigue mencionando que la diferencia entre monstruos se determina por su disparidad entre potencial promedio y sus habilidades especiales y habilidades de cada especie que todas y cada una de ellas poseen. Y esto a largo plazo ha ido creando una distintiva clase entre el reino de los monstruos. Y ahora que los goblins de sangre pura han desaparecido, las opiniones difieren entre cuál línea de sangre merece ser considerada la clase más alta entre la península de Corea. Pero es entonces que si todos los monstruos colocaban su orgullo de lado, muchos monstruos dirían a regañadientes la misma respuesta. Observamos así entonces cómo todo el cuerpo del monstruo gigantesco había sido limitado por unas cadenas que habían aparecido rápidamente envolviendo su cuerpo, dejando a este último preguntándose qué era lo que estaba pasando. Mientras la chica sonreía, el narrador nos seguía mencionando que serían esas bestias perversas. Y mientras observamos a la chica se nos menciona que serían los zorros que ocultan sus 9 colas. Se dice que son los monstruos más cercanos al pináculo de los monstruos entre la península de Corea. En ese momento la chica procede a mencionarle al gigantón que si acaso tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo nuevamente. Se nos menciona entonces en ese momento que una serie de escenas surreales estaban pasando justo delante de los ojos del prota, pero este chico ya no se quejaba ante esto, simplemente temblaba un poco y procedía a guardar silencio. Tragando saliva, el narrador nos sigue mencionando que solamente estando parado ahí y congelado sorprendido no le ayudaba en su situación actual. La situación que se encontraba enfrentando actualmente es la realidad que tenía que aceptar y adaptarse a ella de alguna manera. La chica, observando al prota, entonces procede a preguntarle si acaso había visto eso, mencionándole que eso que estaba haciendo era utilizar magia. Continuó mencionándole al prota que era la habilidad de consumir y utilizar la energía y la fuerza. Esto mientras observamos como una cola se alzaba por la parte trasera de la chica. La chica entonces comienza a mencionarle al prota que habían 2 tipos de magia, y estaban divididas por magia única y magia adquirida. El prota, escuchando esto, no hacía más que prestar atención. La chica le respondía que estaba seguro de que ya conocía cuál era la primera magia única. Un ejemplo de eso sería el Serum del Goblin, la habilidad que había utilizado el prota, y es una habilidad de raza específica que su línea sanguínea recuerda, y para usarlo no tenía que aprender nada en especial, y iba a ser tan fácil como respirar una vez que terminara dominando esa habilidad. Pero en el caso de la magia adquirida era completamente diferente. La chica comienza a mencionarle al prota que cualquier monstruo puede utilizarla siempre y cuando la aprenda de manera apropiada. Aprendiendo y entrenando es lo esencial para lograr eso, más sin embargo la calidad de la habilidad pues es otra cosa completamente diferente. La chica entonces, mientras le señalaba al monstruo que se encontraba detrás de ella, le preguntaba al prota que si acaso podía observar más detenidamente a ese monstruo. Comenzó a mencionarle que él se había negado a entrenar por su tamaño y su fuerza natural, y ahora era humillado por ser un simple vinculante. Y él es un ejemplo de las cosas que son asquerosamente inferiores a ella. De cualquier forma, y ahora que habían llegado a eso, ella tenía que enseñarle, pero antes de eso le iba a dejar algo completamente claro. No le gustaban los procesos molestos, y si los resultados no iban a su tiempo, sentiría su ira. Así que, si no estás listo, le recomendaba que renunciara en ese preciso instante, ya que sería difícil para alguien como él que hace unos pocos minutos era un simple humano normal y corriente. El prota, al escuchar esto, inmediatamente colocó una mirada de tristeza y procedió a guardar silencio. La chica entonces le mencionaba al prota que tal vez realmente terminaría perdiendo su vida si terminaba decepcionándola. Llenándose de valor y coraje, el prota, mirando a la chica directamente a los ojos, procedió a mencionarle que aún así, si le iban a enseñar, entonces daría lo mejor de él esforzándose o terminaría muriendo en el intento. Continuó añadiéndole a la chica que él realmente necesitaba aprender sin importar nada. Y mientras la chica se encontraba analizando al prota, este último le mencionaba a la chica que él no se encontraba en un lugar donde pueda preocuparse por el futuro. Sonriéndole, la chica le mencionaba al prota que estaba muy bien y que ella creía que probablemente terminaría fallando, pero era mejor que no intentarlo en lo absoluto. La chica le preguntó al prota que si entonces deberían de comer algo primero, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería. Invocando lo que parecían ser unas llamas de su mano, la chica le responde al prota que, como ya se lo había mencionado antes, necesitaban fuerza consumidora para poder hacer magia. Y ese es el poder de los habitantes de este mundo de monstruos, pero en ese momento ella estaba segura de que el prota no tendría mucho poder ahora mismo, y lo normal es que se acumule naturalmente solamente con los procesos simples como respirar en el mundo de los monstruos, comiendo su comida y tomando su agua. Pero aún
aún así el prota acababa de llegar ese mismo día. La chica entonces continuó mencionándole al prota que nada se había acumulado con su dieta normal en el mundo de los humanos, así que probablemente el poder que tenga ahora mismo luego de haber nacido como un monstruo capaz y sea todo lo único que posee. Con una mirada de sádica, la chica le mencionaba al prota que si acaso no tenía hambre, mencionándole que después de todo el duro trabajo que había realizado seguro que debería de encontrarse hambriento. Un poco avergonzado y desviando la mirada, el prota le mencionaba a la chica que no se sentía tan hambriento en ese instante. Pero en ese instante el prota comenzó a darse cuenta de algo. Al notar sus brazos podemos ver cómo todas sus venas comenzaron a mancharse o a mostrarse de un color morado bastante intenso. Mirando más de cerca sus manos, el prota se preguntaba qué rayos era eso. Es entonces que la chica observando al prota le mencionaba que se lo había dicho, pues ella había observado que tenía poca fuerza y resistencia en él, y recordando cómo había levantado al monstruo gigante para azotarlo contra el suelo le mencionaba que probablemente solamente le haya quedado un puñado. Siguió mencionándole que luego de hacer el movimiento de la voltereta del goblin posiblemente se haya terminado de consumir toda la magia que le quedaba. Y lo que el prota se encontraba sintiendo en ese momento era probablemente un tipo de agotamiento de fuerza. Acercándose al chico que se encontraba sufriendo, la muchacha coloca su mano sobre la espalda del prota y le mencionaba que la única solución para ese problema era bastante simple. Mostrándose bastante emocionada ante esto, la chica le susurraba al prota en el oído que si acaso podía observar a ese tipo. Mientras el monstruo se encontraba temblando para intentar liberarse de las cadenas, la chica le seguía mencionando al prota que entre los monstruos existían reglas. Continuó mencionando que si el juez declaraba al ganador en un duelo formal, el derecho a la vida o a la muerte del perdedor estaría en manos del ganador. Y esto con el objetivo de poderse comer al monstruo derrotado y así poder consumir su energía y fuerza. Es esta la forma más eficiente y simple de obtener fuerza, le mencionaba la chica al prota. Vemos entonces que el monstruo de la boca gigantesca inmediatamente comenzó a sentir pánico, mientras que la chica le seguía mencionando al prota que con su tamaño sería una muy buena comida para él. Y que después de todo el hambre que sentía o que siente se irá desapareciendo lentamente. Es en ese preciso instante que vemos al prota que decidido procede a caminar hacia donde se encontraba su objetivo. Es entonces en ese instante que un narrador nos menciona que en ese momento Siwo se movió hacia adelante, por instinto y no por razón. Y por primera vez en su vida el chico había sentido un hambre del demonio que corría a través de él, y el deseo fue alimentado por los susurros de la zorra de 9 colas. Es entonces que lo único que se encontraba en la cabeza de nuestro prota era solamente el instinto de cacería. Mas sin embargo, algo con lo que esta zorra no contaba terminó sucediendo en ese instante, pues el prota justo delante de su objetivo terminó deteniéndose, pero de manera inmediata terminó mirando de reojo a la pequeña zorra, mientras que el narrador nos continúa mencionando que era la naturaleza ambiciosa de los goblins con lo cual ella no había contado, y el instinto de estos monstruos era intentar capturar a la presa que era mucho más nutritiva y deliciosa. En ese momento podemos ver cómo la chica se encontraba impresionada de lo que estaba observando. En un instante observamos que el prota se había acercado hacia ella y venía descendiendo en el aire con intenciones de acabar con la chica. Chicos, en este punto, para no confundirme con su nombre que es un poquito difícil de pronunciar, el de la zorra de las 9 colas, vamos a llamarla Flora, que fue la primera en querer aprovecharse entre muchísimas comillas de Roman Dimitri. Flora entonces procede a colocarse seria mientras procedía a mencionar que si acaso en serio ya podía ver ese tipo de cosas, dándonos a entender que el prota ya se encontraba sincronizándose cada vez más con su línea de sangre de monstruo. La chica de manera inmediata procedió a utilizar la magia utilizando su habilidad cadena. Un gran destello terminó saliendo de la punta de los dedos de la chica para luego terminar absorbiendo o envolviendo completamente al prota. Es entonces que la chica procede a mencionar que si acaso en serio, no importa qué tan hambriento se encuentre, no debería de ser tan arrogante, mostrándonos así como al parecer sus cadenas habían envuelto el brazo del prota. Flora entonces sujetándose el pelo le mencionaba al prota que si acaso un monstruo a medias como él realmente pensaba que podía comérsela. Observamos entonces que el prota se encontraba envuelto por las cadenas pero no le quitaba la mirada de encima a su objetivo, mientras que Flora le mencionaba que suponía que debió de haber parecido una presa bastante fácil para él. Flora entonces observando al prota le mencionaba que tenía que arreglar sus malos modales apropiada, pero inmediatamente guarda silencio ante lo que estaba sucediendo. Sin poderse explicar lo que estaba sucediendo, observamos cómo las cadenas que envolvían al prota terminaron desvaneciéndose en el aire. Es entonces que Flora nos aclara una cosa y nos menciona que incluso aunque solamente haya sido una, él rompió una de sus cadenas tan solo con la fuerza de su brazo. Vemos entonces que el prota venía fuera de sí mismo con intenciones de acabar con la chica. Esta última rápidamente terminó alejándose del sitio para esquivar al prota, el cual terminó aterrizando justo enfrente de ella, mientras que podemos ver que se había convertido en un completo monstruo, pues actualmente su conciencia y razón no se encontraban en él. Mientras Flora tocaba con una de sus manos la punta del dedo de la mano opuesta, procedía a mencionarle al prota que aunque siga siendo un medio hecho un goblin, sigue siendo un goblin, y que si acaso eso no era lo que él quería demostrarle a ella. Vemos entonces luego de esto que la chica terminó arrancándose la uña de su dedo índice de la mano izquierda, mientras le mencionaba al prota que estaba bien, lo reconocía como un oponente. De manera salvaje y despiadada, el prota procede a cargar en dirección hacia la chica con ganas e instintos de acabar con ella. Y al mismo tiempo que el prota comenzaba a desplazarse, observamos cómo Flora se encontraba haciendo lo que parecían ser unos círculos mágicos
mágicos con la sangre que salía de su dedo. En un idioma completamente desconocido para los humanos, Flora procede a mencionar "Invoca bendito gran rey demonio". Inmediatamente la chica con una expresión seria procede a mencionar "un puño", mostrándonos así como el puño gigantesco de una criatura desconocida terminó saliendo del círculo de invocación que había creado la chica, y en ese instante terminó impactando con gran fuerza el cuerpo del protagonista. Por puro instinto el prota terminó evitando el golpe, bloqueándolo así con sus antebrazos y sus rodillas. Pero antes de que siquiera pudiese reaccionar, Flora terminó invocando ahora una palma, la cual se acercaba rápidamente hacia donde estaba el prota. La palma terminó liberando una gran cantidad de energía que arrasaba con todo lo que se encontraba a su paso, y vemos entonces como el prota se encontraba envuelto por toda esa energía destructiva. Incluso el gigantesco monstruo de la boca enorme que se encontraba detrás del prota también se encontraba a punto de ser alcanzado por ese ataque. Vemos momentos después como el ataque había dejado una gran destrucción en el pequeño campo donde se encontraba el prota y Flora peleando. Inmediatamente la chica procedió a preguntarle al prota si aún se encontraba vivo, mostrándonos así como mientras se disipaba el humo una silueta se veía a lo lejos. Flora en ese momento dejó salir dos de sus colas mientras procedía a mencionar que bueno, incluso aunque estuviese muerto no podía ser evitado, ya que estaba pidiendo morir de todas formas en el momento en el que la atacó. La chica en este punto aún no se había dado cuenta que el prota aún seguía con vida. Continuó mencionando que realmente no esperaba mucho de él de todas, pero inmediatamente se traga sus palabras al darse cuenta de la silueta que se encontraba entre la neblina. Para sus adentros la mujer se encontraba pensando que de verdad no esperaba mucho de él aún, pero... Y mientras observamos al prota que comenzaba a transformarse o a dejar salir su transformación de medio goblin, la chica procede a mencionarse que el hecho de que ese chico recién despertado haya hecho algo como eso era increíble. Continuó mencionando que incluso entre los goblins poderosos, mostrándonos la silueta de 4 goblins, la chica continuó añadiendo que solo unos pocos de ellos eran elegidos para ser iluminados por la magia única, o en este caso por la magia única que posee su raza. La chica continuó mencionando que a pesar de la escasez de estos personajes, el poder que poseían era realmente abrumador, y que ahora mismo el prota le había mostrado habilidades para volverse un símbolo de la raza de los goblins. Mientras Flora se encontraba diciendo esto, observamos que el prota luego de haber tocado su cuerno terminó arrancándolo o partiéndolo inmediatamente, para momento después observar que la parte del cuerno que el prota se había arrancado terminó convirtiéndose en una gran cantidad de energía negra que simulaba lo que en principio puede ser una espada. Flora, mostrándose un poco nerviosa ante lo que se encontraba haciendo el prota, procede a mencionarle que para un medio goblin seguramente había mostrado muchos lados rápidamente. En ese momento se nos menciona que lo que está utilizando el prota tiene por nombre el Club del Goblin, magia única. Y este poder lo vamos a descubrir más a detalle en el próximo capítulo, así que ya saben chicos, si quieren continuar con la historia por favor dejen su like, su comentario y suscríbanse para ver más contenido de este canal. La frase para aparecer en los saludos del próximo video va a ser zorra de 9 colas. Y ya sin más que decirles chicos y chicas, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.